Continuamos en Argumentos conversando acerca del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Y en este sentido, en el estudio, como han visto, nos acompaña uno de los hijos de los sobrevivientes y vamos a hablar también de cómo están los sobrevivientes en el resto del mundo. Y para eso lo vamos a hacer leyendo un portal de un medio de comunicación alemán que refleja que de acuerdo a un estudio 245.000 sobrevivientes del Holocausto siguen vivos. Y menciona pues en este texto que cerca de los 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial aún viven unos 245.000 sobrevivientes del Holocausto en más de 90 países, según este estudio demográfico publicado el 23 de enero del 2024, hace un año. Y según una organización que trabaja en las indemnizaciones para los sobrevivientes del Holocausto, 119.300 de ellos residen en Israel, es donde está la mayor población, 38.400 en Estados Unidos, 21.900 en Francia y 14.200 en Alemania. En la parte de nuestra región, en Latinoamérica, quedan unos 700 sobrevivientes, de los cuales 300 viven en Brasil, 200 en Argentina y menos de 100 en México. De acuerdo a este reporte, mencionan que casi todos los sobrevivientes aún en vida eran niños en el momento de la persecución nazi. Sobrevivieron a campos, guetos, a fugas y a la vida en la clandestinidad, de acuerdo al reporte. Y con la edad promedio actual de 86 años. Los sobrevivientes se encuentran en un periodo de la vida en el que necesitan cuidados y servicios es cada vez mayor. Esto de acuerdo a la organización, y este informe también es el más completo en los últimos años, según la organización, que fue fundada en 1951 y que fue signataria del llamado Acuerdo de Luxemburgo, en el que Alemania asumió la responsabilidad de las atrocidades nazi y ha pagado reparaciones. Desde entonces, el gobierno alemán ha pagado más de 90.000 millones de dólares y unos 6 millones debido a esta situación que ocurrió, donde unos 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Entonces, parte de los sobrevivientes que siguen vivos y que, bueno, como veíamos, están distribuidos en diferentes países. En su caso, usted es hijo de uno de ellos y nos gustaría conocer su historia. Como usted mencionaba, bueno, no pudo conocer de parte directa quizás de sus padres cómo fue esta historia, pero bueno, a través del libro también que hizo su sobrina y contarnos parte de esa historia que es importante también conocer y cómo también llegaron a Venezuela. Sí, yo tuve la suerte de que ambos, mi papá y mi mamá, son sobrevivientes del Holocausto. Mi mamá estuvo en el gueto de Terezín, mi papá pasó por Terezín y después dio un recorrido por Auschwitz, Melk, Mauthausen y Gunskirchen, que fue donde finalmente fue liberado. Él, casualmente, el día de hoy, 21, se cumplió un nuevo aniversario de la Marcha de la Muerte, en la cual él estuvo. Y eso fue hasta prácticamente el 7 de mayo que él estuvo, aun cuando el campo de Auschwitz ya se había liberado. Él llega a Venezuela y escoge Venezuela porque le ofrecieron una visa para Cuba, Ecuador o Venezuela. Él no conocía a ninguno, le mostraba una foto de una playa en Cuba y dijo, no, Checoslovaquia no tiene mar, no me interesa. Luego vino a Ecuador, también una foto de la playa, y de Venezuela le mostraba una foto del Pico Bolívar. Y dijo, esto es lo que más se parece a Checoslovaquia, tiene las montañas, tiene nieve. Y por eso decide venir a Venezuela. Nosotros todos los fines de año íbamos a Mérida para ver las montañas y hacer excursiones. Lo más parecido a... a Checoslovaquia. Y él se graduó en la Universidad de Ingeniero Civil y se dedica a dar clases de ingeniería. A lo largo de su carrera, más de 50.000 alumnos pasaron por sus manos o sus libros. Y él siempre decía que era la forma de retribuirle a Venezuela lo que Venezuela hizo por él. Él, al final, cuando ya él se jubiló, comenzó a ir a los colegios y universidades a dar su testimonio. Él consideró que esa también era una parte importante que debía hacer después de haber hablado con la nieta y darse cuenta que era importante seguir transmitiendo ese testimonio.
eso nos lo transmitió a nosotros y ahora, aunque él ya falleció, nosotros como segunda generación seguimos ese legado y vamos a los colegios y universidades y apoyamos con el espacio Ana Frank a hacer conferencias y dar el testimonio para que puedan sentir en primera persona cómo fueron esas vivencias en el campo de concentración. A nosotros nos dejó muchas secuelas como hijos de sobrevivientes, aunque no nos mencionaban directamente por lo que ellos pasaron. Nosotros nos dábamos cuenta que habían cosas diferentes con otras familias. En la casa estaba prohibido devolver un plato con comida a la cocina. Cuando nosotros decíamos, no, no tengo hambre, nos decían, bueno, tú no sabes lo que es tener hambre. Cuando decíamos, tenemos un problema, mañana tengo un examen y no estudié, tengo un problema, y ahí venía rapidito un problema. Saber si vives o no mañana, eso es un problema. Y así hay muchas cosas que las familias que no han pasado por esa experiencia no se percatan, pero cosas como tener todos los documentos al día, tener el sonido de un silbato de tren, cómo a uno le afecta, porque sabe lo que representaban esos trenes en las deportaciones. Entonces, ese es parte de ese pesado legado que nos queda, pero que lo hacemos con mucha satisfacción, yendo a instituciones tanto gubernamentales como educativas, llevando ese mensaje. Como decía, esa pesada labor, pero que también tiene una importancia y un significado, como decíamos, correcto, para las generaciones futuras, para las generaciones presentes, y como decíamos, bueno, ese mensaje que pues conlleva muchas áreas. En ese sentido, ¿tiene quizás alguna anécdota con su papá o con su mamá o alguna frase que quizás le quede? Bueno, son muchas. ¿Alguna que pudiésemos en el programa, pues bueno, resaltar? Bueno, fíjate, una de las más importantes a él siempre decía que, o cuando a él le preguntaban, ¿cómo hizo para salvarse del Holocausto? Y él decía, eso es como le preguntes a alguien cómo hizo para ganar la lotería. No hizo nada, tuvo suerte. Pero tuvo que ayudar a la suerte, tuvo que comprar un ticket. Entonces, él decía que uno tiene que ser optimista siempre y buscar de qué manera ayudar a esa suerte. Entonces él tenía que analizar cuándo le convenía hacerse pasar por niño o cuándo le convenía hacerse pasar por adulto, cuando en una selección estaban buscando llevarlos a la cámara de gas o llevarlos a hacer trabajos que le permitirían continuar vivo. Una situación muy compleja. También su historia está relacionada, bueno, la historia de su padre con lo que mencionamos al principio del largometraje, con la historia de Nicholas Winton. También menciónenos parte de bueno, cómo está relacionada en alguna forma también con esta historia. Sí, nosotros haciendo las investigaciones necesarias para colocar un Stolperstein, que es una piedra de recuerdo, llegamos frente a la casa, la última residencia donde él escogió vivir. O sea, no donde fueron deportados o que fueron obligados a vivir, sino su última casa. Y cuando estábamos haciendo los estudios, nos dijeron, en esa casa vino Nicholas Winton. Y él le planteó a la familia de mi papá que lo llevara para Inglaterra. Mi papá lo hubieran llevado, pero mi tía no, porque tenía 4 años más que él. Y mis abuelos no querían separar la familia y decidieron que preferían mantenerse unidos. Y bueno, ellos fueron a Terezín, a Auschwitz. Mi abuelo falleció en Auschwitz y mi tía y mi papá sí llegaron a Venezuela. Claro, interesante, ¿no? Esa historia y de ver cómo quizás esos principios de mantener la familia unida allí eran esenciales y que al final, pues bueno, fue un trabajo rudo y de tomar decisiones importantes. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso vamos con el último segmento de este programa hablando acerca del Holocausto y las víctimas. Ya venimos.